Vamos a conversar con André Amaya, él es gerente general de André Eventos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anabel? Un gusto tenerte aquí en mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a organizar eventos? Bueno, específicamente bodas. Este mes de agosto ya vamos a cumplir casi 9 años en el mercado. Un amigo me pasó la voz que su hermano se iba a casar, ¿no? Me pidió que organizara su boda. A mí me gustó esa experiencia. Yeah. Más que un trabajo, lo vi como algo que me gustaba hacer, ¿no? Y de ahí me di cuenta que era mi pasión organizar bodas, ¿no? Y hasta ahora. Bueno, tú trabajas mucho con novios que están fuera del país. Claro, casi el 50% de clientes que nosotros atendemos son novios que están fuera del país, ¿no? Porque normalmente nos contactan a través de la web, a través del Facebook. Atiendo a los novios desde la primera llamada que ellos realizan para pedir una cotización o pedir quizás una asesoría. Aclaro todas las dudas que las novias tienen, ¿no? Básicamente en lo que tú te dedicas es al catering, pero también los asesoras a los novios en otras cosas. Claro, normalmente cuando un novio pide una cita, normalmente a veces solo tiene reservada la iglesia y la fecha, ¿no?, de su boda. Y recién están en la búsqueda de lo que es el servicio de catering, local y demás servicios que necesita para su boda. Teniendo una cita conmigo, aparte de contratar el servicio de catering, le damos un plus de una asesoría integral, ¿no?, de bodas. Esto quiere decir que yo les ayudo, les asesoro en la búsqueda de local, les digo las ventajas y desventajas de los locales, ¿no? O sea, aparte de diferentes servicios como servicio de foto y video, autos, vestidos, ternos, en sí les doy una asesoría integral prácticamente de todo lo que necesita en sí para su boda, ¿no? ¿Qué te diferencia de otros servicios de catering? En sí nos diferencia mucho la atención personalizada. Además nos diferencia mucho también que nosotros no tercerizamos ni alquilamos los servicios que ofrecemos como toldo, mesas, sillas. Es de nuestra propiedad en sí. Y además que solo atendemos un evento por fecha, ¿no? Entonces eso hace que la novia tenga toda la confianza depositada en nosotros, que nada va a fallar ese día tan especial, ¿no? Aparte que tenemos un precio accesible que puede ser negociable, ¿no? Entonces, en todo caso, cuando tengamos la entrevista con ellos, ¿no? Bueno, los novios que quieran sacar una cita contigo, ¿a qué teléfonos o a través de qué páginas se pueden comunicar? Me pueden visitar en la página web www.eventosdeandre.com o concretar una cita personalmente conmigo al 270-5140 o al celular 997-791085, ¿no? Sabemos que hoy estás en un evento, así que para los novios que quieran ver más de cerca tu trabajo, te pueden visitar. Hoy día vamos a estar en la casa de eventos Clark con el evento Cásate con nosotros, que es un cierra puerta de verano, donde voy a estar yo personalmente atendiendo a todas las novias que asistan. Además me van a acompañar proveedores de servicios y productos exclusivos con descuentos increíbles, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, André, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti por tu visita y espero que no sea la última. Gracias.